Dios te bendiga, Calvary Español. Es miércoles y es tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo espero que los miércoles usted tenga hambre y sed para aprender la palabra de Dios. Así es que reúna a su familia, a sus hijos, búsquese un lápiz, un papel y la Biblia, que es lo más importante, porque tenemos palabra de Dios para ti en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio que yo tengo, Señor, de traer esta palabra que nutre a tu pueblo en esta noche. Prepara nuestros corazones, Señor. Úngeme a mí, unge mi mente, mis labios, para traer palabra en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por algunas semanas hemos estado estudiando las promesas de Dios. Y dijimos que hay sobre 4,000 promesas que son para el pueblo de Dios. Declaraciones que Dios hace que se cumplen. Porque cuando Dios hace una promesa, la cumple. La última promesa que vimos fue la promesa que adquirió Jacob después de luchar con el ángel. Tuvo que luchar fuertemente para recibir la promesa, pero venció y recibió su promesa. En esta noche queremos comenzar una nueva serie de mensajes. Así es que vamos a considerar por algunas semanas las 7 iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que estas iglesias tienen algo para nosotros, algo para Calvary Español como iglesia. Y le he puesto por tema 7 pruebas de una iglesia saludable. De estas 7 iglesias que vemos en el libro de Revelación que vamos a estudiar, de ahí vamos a sacar 7 pruebas de una iglesia saludable, porque queremos que Calvary Español sea una iglesia saludable para que cuando las personas lleguen reciban salud de parte de Dios. Así que vayan conmigo en esta hora. ¿Listo? ¿Tienen su Biblia? Ábrala. Revelación, el último libro del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Están conmigo? Revelación, capítulo 2, de los versos 9 al 11. Amén. ¿Listo? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En nuestro estudio de las 7 iglesias de Revelación, vamos a considerar los capítulos 2 y 3. Así es que yo quiero que en esta semana, antes del miércoles que viene, usted abra su Biblia y lea los capítulos 2 y 3 de Revelación, que ahí contiene las cartas a las 7 iglesias. Y mientras lee estas porciones bíblicas, vaya anotando, ¿verdad? Reflexionando sobre algunas cosas que Dios le impresiona en su vida. Así que vamos a estar considerando el capítulo 2 y 3 de Revelación. En estos 2 capítulos vamos a encontrar las últimas palabras que Jesús habla a la iglesia. ¿Lo oye bien? En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin.
esa porción bíblica y ese mandato que Cristo hace, habla sobre el propósito de la misión de la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 8, iría a ser discípulo, ¿verdad?, de todas las naciones. Fue Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. En Hechos capítulo 1 y versículo 8, habla sobre la dirección de esa misión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí Cristo le da a la iglesia dirección. En Mateo, el propósito de la misión. En Hechos capítulo 1, es la dirección de la misión. Ahora, aquí en los capítulos 2 y 3, Jesús evalúa la iglesia. Oiga bien, Jesús evalúa la iglesia, a ver si están cumpliendo con su misión, a ver si están cumpliendo con su propósito, a ver si van en la dirección correcta. Una evaluación que él hace. En esa evaluación le dice las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal. Me encanta que Cristo comienza hablando de las cosas buenas que tiene la iglesia. Esto es un modelo para nosotros. Yo creo que cuando nosotros, como pastores o líderes o consejeros, vamos a aconsejar a una persona, vamos a corregir a una persona, vamos a hablar de las cosas buenas que esa persona tiene primero, antes de entrar en las cosas malas. Aquí Cristo, cuando manda esta carta, lo primero que le dice, las cosas buenas. Porque la iglesia tenía cosas buenas. Cada una de estas iglesias tenía cosas buenas. Pero luego le presenta las cosas que estaban malas. Le señala la dirección que deben tomar para que puedan continuar en su misión. Solo le dice las cosas buenas, le dice las cosas malas. Y luego le señala qué camino deben tomar para corregir y para cumplir la misión de cada iglesia. En estos mensajes especiales a las 7 iglesias en Asia Menor, el Señor le dio a cada asamblea un rayo X de su condición. Sí, espiritualmente cogió un rayo X de cada una de estas 7 iglesias y entonces le presentó ese rayo X a cada una de las iglesias. Muchas veces, hermano, Dios evalúa las iglesias. Muchas veces Dios evalúa Calvary Español y revela aquellas cosas buenas que tenemos, pero también nos menciona las cosas que hay que corregir. Ahora, este mensaje que vamos a ver, o estos mensajes, estas cartas que Cristo le manda a estas iglesias en Asia Menor, eran para esas iglesias en ese tiempo. Pero vamos a ver que el mensaje que Dios le trae a cada una de estas iglesias es relevante para este tiempo. Y es relevante para Calvary Español. Cada carta que vamos a estudiar sigue una determinada forma. Oye bien, porque en sí esta noche lo que estoy haciendo es dando una introducción a lo que vamos a decir en las próximas semanas. Cada carta sigue una determinada forma, una estructura, una manera que Dios le habla, y cada uno tiene esta estructura. Y hay 7 partes en cada carta. ¿Me están entendiendo? Ok. Primero, él identifica cada iglesia y se dirige particularmente a cada iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Menciona el nombre de la iglesia. Eso es lo primero que vamos a ver en la estructura de cada carta.
Lo segundo es que hay una representación de quién es Cristo. Por ejemplo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cada carta, Él se presenta una imagen de Él. Lo tercero que vamos a ver en cada carta es que Él elogia cada carta. Y lo dije al principio, ¿verdad? Que menciona las cosas buenas, porque estas iglesias, aunque tenían sus problemas, tenían sus cosas buenas. Y cada iglesia, hermano, tiene sus cosas buenas, pero también tiene cosas que hay que corregir. Pero cada iglesia hay una elogia que le hace. Número 4, en esta estructura, hay una reprensión, una corrección que Cristo le hace a estas iglesias. Le habla de las cosas buenas, pero le menciona las cosas malas y reprende esas cosas, porque Él las quiere corregir. Ahora, lo hace en amor. Cuando Dios corrige a su pueblo, cuando Dios corrige a un hijo, o Dios va a corregir una iglesia, y Él tiene derecho de hacer eso porque es la iglesia de Él. Él trae las cosas buenas, pero también trae reprensión, corrección. Y lo hace para que la iglesia corrija esas cosas que están causando o están siendo obstáculos para que no cumplan su misión. Precisamente una iglesia que no está creciendo debe analizar las 7 iglesias que se encuentran en Revelación para corregir esas cosas que hay que corregir para que puedan multiplicarse, ¿verdad? Y ser efectivas. Número 5 en la estructura, exhortación. No solamente le reprende, pero le da una exhortación de cómo corregir su problema. Así que Cristo analiza la iglesia, identifica a cada iglesia, le da una representación del mismo, elogia a la iglesia, reprende a la iglesia, pero luego trae una corrección, una exhortación, ¿verdad? Y le dice cómo pueden corregir eso que está mal. Y luego Él hace un llamado en esta estructura a obedecer el Espíritu Santo. A obedecer el Espíritu Santo. Así es que cada una de estas cartas vamos a ver estas estructuras que nos van a ayudar para entonces comprender estas cartas. Los mensajes de Cristo a las 7 iglesias, ¿verdad? A estas 7 iglesias locales que están en el Asia Menor, también contienen, ¿verdad?, exhortación, advertencia y edificación de los creyentes que estaban en esas iglesias, en esa época. Ahora, el valor de estos mensajes para la iglesia de hoy y la iglesia, ¿verdad?, del antaño, abarcaba esto. Primero, había una revelación de lo que Jesucristo ama y valora en su iglesia y de lo que odia y condena. Así que este principio lo vamos a sacar de estas cartas que Él le manda a estas iglesias. Una revelación de lo que Jesucristo ama y valora en su iglesia y de lo que odia y condena. También, otra cosa que vamos a ver en estas cartas es una declaración de Cristo con respecto a las consecuencias de la desobediencia y la negligencia espiritual. Así que en el estudio de estas cartas vamos a ver esta revelación que Cristo va a traer, ¿verdad?, de la desobediencia que tiene esta iglesia y de la negligencia espiritual que estas iglesias han cometido. También vamos a ver la recompensa por la vigilancia espiritual y la fidelidad a Dios. Aquellas iglesias que fueron vigilantes y fieles a Cristo,
hay una recompensa que Él le presenta también. Y también vamos a ver en este estudio un ejemplo de los métodos de ataque de Satanás contra la iglesia o nosotros los creyentes. Vamos a ver cómo Satanás ataca a la iglesia, este instrumento poderoso del reino de los cielos. Cómo Satanás ataca a la iglesia y a los creyentes. Así que, hermano, este estudio que nosotros vamos a dar, yo no quiero que usted se pierda ni uno de estos estudios, porque Dios nos va a hablar, porque Dios le va a hablar a Calvary Español, porque Dios nos está mandando una carta del cielo. Nos va a decir las cosas buenas que tenemos, pero también va a corregir esas cosas malas que ofenden a Dios, que están causando que no crezcamos como debemos crecer, que están causando que no hagamos la voluntad de Dios como la debemos hacer. Así es que este estudio es muy, muy importante. Así es que cada iglesia que Cristo menciona y le pide a Juan que mande una carta, tiene unas cosas que Dios tiene que bregar. Por ejemplo, Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. De ese primer amor, de cómo la iglesia puede perder ese primer amor, aunque tenga muchos programas, muchos ministerios, buena palabra, diezmen, den sus ofrendas, sean fieles en venir a la iglesia. Aunque hagan todo eso, la iglesia puede perder su primer amor. Y vamos a ver eso en la iglesia de Éfeso. Luego vamos a ver la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufría persecución. La Biblia nos dice que aquellos que quieren vivir piadosamente delante de Dios van a recibir persecución. Es parte de la vida, es parte de ser un creyente. El enemigo nos va a atacar. A la iglesia de Esmirna le trajo una tremenda persecución. Y vamos a ver cómo fue esa persecución y cómo la iglesia de Esmirna luchó contra esa persecución que vino. Y cómo nosotros tenemos que luchar con toda esta persecución, esta pandemia que el enemigo ha mandado para destruirnos, destruir nuestros hogares, destruir nuestra iglesia. ¿Cómo fue que Esmirna bregó y triunfó? Vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, la iglesia que tenía que arrepentirse. Sí, tenían cosas buenas, pero tenían muchas cosas malas. Y Cristo le dice, tienen que arrepentir. Muchas veces, hermanos, nos tenemos que arrepentir. Hay mucho pecado, hay mucha maldad, hay mucha desobediencia en nuestra vida. Y nos tenemos que arrepentir, tenemos que ir al altar una vez más y pedirle a Dios perdón. Porque fallamos muchas veces de un sinnúmero de maneras, consciente o inconscientemente, fallamos. La iglesia de Pérgamo tenía unas cosas buenas, pero tenía unas cosas que se tenían que arrepentir. Y luego vamos a estudiar la iglesia de Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa, una persona que estaba trayendo palabra falsa en la iglesia. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Que estemos enseñando la palabra de Dios correctamente, que no entre falsedad, que no entre profetas falsos a la iglesia. Y entonces en la iglesia de Tiatira habían falsos profetas. Y luego vamos a ver la iglesia de Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. ¿Oíste? La iglesia que estaba dormida espiritualmente. ¿Y cuántas iglesias no están dormidas espiritualmente? Están en una rutina, pero están dormidas, no están haciendo la voluntad de Dios. Todo es mecánico. Hay un sueño espiritual que ha caído sobre esas iglesias y no están haciendo la voluntad de Dios.
Y luego vamos a ver la iglesia de Filadelfia. La iglesia que había soportado pacientemente. Esta es la iglesia que tenía todas las cosas buenas. Cristo no encontró nada malo con esta iglesia. La iglesia que había soportado pacientemente todo y habían vencido. La iglesia que Dios quiere. Y luego vamos a ver la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. La iglesia con una fe tibia. Ajá. Ni era fría ni era caliente. Y Cristo dijo que le iba a vomitar de su boca. Horrible, horrible. La iglesia tibia. Así es que estas 7 cartas van a analizar nuestra iglesia. Van a ver la salud de Calvary Español. Van a ver la salud tuya, Señor, hermano. Así es que esto es una introducción que ha dado en esta noche. Continuamos la semana que viene con la iglesia que había perdido su primer amor. Amén. Así que nos vamos a gozar con estos estudios todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Oye, y invite a alguien que lo acompañe ahí a su casa. Y asegúrate, ¿verdad?, de poner este programa todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Bien, no olviden que ahí hay un numerito que usted puede llamar si necesita oración o quiere, ¿verdad?, presentar una petición. Hay hermanos listos para orar por su petición. No olviden, hermano, que ya hemos regresado al templo. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana nos reunimos en Calvary Español. Y ustedes saben que estamos tomando todos los medios de seguridad para que usted se sienta seguro en el templo. Así que lo esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana en nuestro templo. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta noche. Y nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga.